Ok, gracias Javier. No me había fijado en ese detalle. Gracias. Estaba dándoles la bienvenida a la clase, saludándolos a todos. Bueno, reitero mis saludos. Y veía que en el chat todavía estaban preguntando sobre la clase anterior, que era con la profesora Araceli Sotomayor. La profesora yo la conozco y aparte de conocerla, sé que es una de las mejores docentes del lenguaje de la PRE, así que tiene mucha suerte tenerla como profesora. Bien, vamos a empezar con nuestro tema. Literatura del siglo XIX y siglo XX. Ese es el tema que tenemos que ver hoy día. ¿Ok? La literatura del siglo XIX y siglo XX corresponde a la edad contemporánea. En el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX hubo una gran cantidad de movimientos literarios, escuelas, generaciones literarias, o sea, una gran actividad. Pero si queremos ser, digamos, sintéticos y tratar de ver todo como un conjunto, tres son los momentos más importantes, tres movimientos podemos decir que son los más importantes. En el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, el romanticismo es el movimiento más importante. El romanticismo cunde por todo el mundo, bueno, de tradición occidental me refiero, ¿no? O sea, Europa, América, se ven inmersos en lo que es el romanticismo. Y después, a mediados del siglo XIX, empieza otra forma literaria, otro movimiento literario que también abarca muchísimo, que es el realismo literario. ¿Está bien? Entonces, entre el romanticismo en la primera parte del siglo XIX y el realismo en la segunda parte de ese siglo, del siglo decimonónico, se llevan pues lo más importante. Justamente se habla de que el siglo XIX, hablamos del siglo decimonónico, por eso hablamos del siglo XIX como el siglo decimonónico, es el siglo de la novela, porque entre los románticos y los realistas se escribieron gran cantidad de novelas. ¿Ya? En cambio, el siglo XX está más marcado por lo que es el conjunto de ismos de vanguardia. A este conjunto de ismos de vanguardia le decimos vanguardismo, ¿no? Pero el vanguardismo no es un movimiento, es un conjunto de movimientos y este conjunto se le llama vanguardismo. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de los ismos de vanguardia más destacados está el futurismo, el cubismo, el surrealismo, por ejemplo, no son de los más destacados. Hay muchos más, pero estos son de los más sonados. También el dadaísmo, ¿no? Entonces, eso es lo principal. El romanticismo en la primera parte del siglo XIX, el realismo de la mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, y en las primeras décadas del siglo XX, las corrientes de vanguardia, ¿no? El vanguardismo, que es un conjunto de ismos que tienen en conjunto, de todas tienen en común, perdón, ser experimentales, ¿no? Romper con el pasado. Muy bien. Quisiera saber si hasta este punto hay alguna pregunta. ¿Todo está bien? ¿Están entendiendo la clase? Sí, por favor. Porque a veces se entrecorta, puede fallar. No sé, sería bueno que me avisen si todo está bien. ¿Se entiende? Ahí tenemos nuestro menú de hoy día. Ver el romanticismo, de las características del romanticismo. También hablar de realismo, las características del realismo, y nos enfocamos en Fedor Mikhailovich Dostoyevsky y su novela Crimen y Castigo. Y luego veremos en la literatura del siglo XX las innovaciones técnicas que se dan, sobre todo en narrativa, ¿no? Les recuerdo que el examen de San Marcos de literatura va a tener un 50% de enfoque en las novelas La ciudad de los perros y El mundo sancho y ajeno, ¿no? La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa y El mundo sancho y ajeno de Ciro Alegría. Entonces, como vamos a enfocarnos en dos novelas, es bueno que desde esta clase ya tengamos un poco de nociones sobre lo que fueron las innovaciones técnicas del siglo XX en la narrativa, porque tanto Ciro Alegría y sobre todo Vargas Llosa son autores que van a adherirse a estas innovaciones en su creación literaria. Por eso es importante revisar desde ahora, ¿no? Un poco y, bueno, tenerlo en cuenta. Bien, no me han dicho nada, si está bien la transmisión, están escuchándome bien, porque yo me veo en la cámara y supongo que si me ven en la cámara, yo me veo, también me ven ustedes, pero mi voz, ¿qué tal? Gracias chicos, porque ha ocurrido en otras secciones que dicto, el viernes, el sábado, que entro y me dicen no se escucha nada, está entrecortado, quito mi imagen de la cámara y ya se escucha normal. Eso me ha pasado mucho, por eso les pregunto, ¿no?
Bueno, entonces estamos bien. Qué suerte que estamos bien todo. Perfecto, sigamos avanzando entonces. A ver, bien, vamos con el romanticismo en primer término. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, el romanticismo, como pueden ver, es un movimiento que se origina en Alemania y también en el Reino Unido, es decir, en las Islas Británicas, sobre todo en Inglaterra. A fines del siglo XVIII, cuando Napoleón Bonaparte expande la cultura francesa con el imperio francés que él funda, ¿no? Muchos lugares de Europa empiezan a oponerse a Francia y a nivel, bueno, es a nivel político-militar, ¿no? Hay guerras contra Napoleón y todo. Pero a un nivel cultural, literario, aparecen grupos de intelectuales, literatos, que también se oponen a esta expansión francesa. Y ahí es donde surge, sobre todo en Alemania, con el movimiento denominado Sturm-Antrag, está bien, y en el Reino Unido con el grupo de poetas laquistas, del distrito de Lake. Laquista se le llama a un grupo de poetas que vivían en el distrito de los lagos. Ahí voy a escribirlo mejor en el chat para que me sigan. Si hablamos del distrito de Lake, los laquistas son autores ingleses porque provienen del distrito de los lagos, Lake. Eran unos poetas que reniegan de las formas neoclásicas, no siguen la racionalidad neoclásica y hacen una poesía basada en los sentimientos, las emociones, ¿ya? Y por el otro lado, Alemania, estaban los del movimiento Sturm und Drang. Sturm und Drang, traducido al castellano literalmente sería tormenta y pasión. Aunque una traducción más adecuada sería tormenta de pasiones. Tiene más sentido, ¿no? O sea, le da mucha importancia al impulso, a la confrontación, a la emoción, diferente a lo que predominaba durante el siglo XVIII, que era el neoclásico y la ilustración. La ilustración le daba mucha importancia a la racionalidad, ¿no es cierto? Le daba importancia a los clásicos, seguir las reglas, las normas de creación. En cambio, el Sturm und Drang era un movimiento que le da preponderancia a la inspiración, al apasionamiento, a la nacionalidad, ¿no? Haciéndole contra a Napoleón que invadía Alemania, que atacaba Inglaterra. Entonces aparecen estos elementos a fines del siglo XVIII, como dicen en la PPT, y el Sturm und Drang y el laquismo de los ingleses va a dar pie al romanticismo. El romanticismo se divide en tres grandes vertientes. Las voy a poner aquí en el chat también. Las vertientes del romanticismo. ¿Está bien? Una vertiente importante es la vertiente sentimental o intimista. Otra vertiente clave es la vertiente historicista, la que busca en el pasado, en las tradiciones medievales, su tema literario. Y otra vertiente es la vertiente social. O sea, hay tres vertientes, ¿no? La social es la vertiente del romanticismo que busca la igualdad, la libertad de los pueblos, el ideal de una sociedad perfecta donde nadie sea discriminado, ¿no? O sea, los luchadores sociales son románticos sociales. El romanticismo historicista se enfoca mucho en idealizar el pasado medieval, hablar de las leyendas, las ruinas medievales. Acá en Perú, aquel que le interesa la corrida de toros, la danza de tijeras, le gusta estudiar la historia de los pueblos, idealiza el pasado, o sea, le gusta conservar las tradiciones, él es un romántico historicista, ¿no? Y ¿no? O sea, la gente no los comprende. Siempre un romántico es un incomprendido, por supuesto. Y el romanticismo más popular, el más marketeado, sería el romanticismo sentimental o intimista. Este romanticismo se enfoca en expresar los sentimientos, las emociones, ¿no? Ahí están los chicos que escuchan Radio Felicidad todo el día y son fanáticos de Laura y Lonchecito, ¿no? Ellos son los que están ahí. Ya, ellos son los románticos sentimentales o intimistas, pero no son los únicos tipos de románticos. Ya entendiste que hay otros tipos también. Eso es para que se te quite el prejuicio de que romántico es solamente aquel que lee poesía de enamorados o sentimental, que les gusta suspirar. No, también es la gente que le gusta la tradición y también la gente que le gusta luchar por la sociedad. Esos también son románticos, aunque son, creo que, más incomprendidos todavía. Muy bien. Un autor importante de romanticismo sentimental
Es Johann Wolfgang von Goethe. Claro que algunos le dicen Goethe, 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 pero no es Goethe, es Goethe, el autor de las cuitas de Joven Werder, por ejemplo, y eso es en Alemania. Y en España destaca mucho Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas, ¿no? Sus poemas de amor. En el caso del romanticismo historicista, destaca mucho, por ejemplo, en Inglaterra, Sir Walter Scott, con su famosa novela histórica Ivanhoe. ¿Ya? Bueno, voy a reescribirlo aquí en el chat. Ivanhoe, ¿no? Claro que parece que dijera Ivanhoe, ¿no? Pero Ivanhoe, de Walter Scott, ¿ok? Un gran novelista. Es una historia medieval, yo te recomiendo mucho leerla, es genial. Y claro, también tenemos en el romanticismo social, en la gran novela Los Miserables de Víctor Hugo. Es una novela donde aparece la lucha por la libertad, la igualdad, el aspecto social, el ideal por una sociedad igualitaria, ¿no? Bueno, esto es lo que quería explicarte por mi cuenta, antes de ver las características que en la diapositiva, ¿no? Porque también la diapositiva hay que revisarla, pues obviamente. Miren, la clave del romanticismo es el subjetivismo, o sea que para ti lo más importante es lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú quieres expresar. O sea que son un poquito egoístas, sí. Hay un culto al yo, un individualismo, por supuesto que sí. ¿Hay preocupación por el público? No. No me importa si mi público se mata leyéndome, la cosa es que me entendieron y yo fui comprendido porque yo soy la estrella acá. Sí, sí, estos románticos son bien egocéntricos, ¿ya? Hay una reivindicación de la imaginación porque durante el neoclásico del siglo XVIII se había estado dando mucha importancia en las reglas. Hay libertad de vivir, hay libertad de crear y también está la idealización, cuando nosotros vemos algo como algo perfecto. Pero eso no existe, por supuesto que no existe, por eso los románticos lo buscaban y como nunca lo encontraban, se refugiaban en el alcohol, las drogas o el suicidio, normalmente. También hay un interés por el pasado, y ya te mencioné que es una vertiente, el romanticismo historicista. Ves aquí también que surgió como respuesta al racionalismo dominante de la ilustración del siglo XVIII, contra las reglas que imponía el neoclasicismo del siglo XVIII y XVII también. Muy bien, esto es lo que tenía que decir sobre el romanticismo, ya lo dije. No me vas a preguntar si soy un romántico o no, eso no vale preguntar al profesor, pero puedes preguntar cualquier otra cosa que tú quieras del tema del romanticismo. Así que espero tus preguntas ahora. Ni un minuto más te voy a dar. Aprovecha ahora y pregunta lo que quieras saber sobre los amigos románticos. ¿Listo? Ajá, ahí veo una participación. Bueno, será una, espero que una es ninguna, pero no hay primera sin segunda y tal vez con tres tenemos algo y si hay cuatro o cinco, entonces ya tengo con qué trabajar un ratito pequeño nomás. Ya saben, aquí quiero preguntas sobre el tema, no me estén preguntando cosas así que no van. Yo no voy a responder preguntas que no vayan con el tema. A ver, Andrea me pregunta sobre Lorca. ¿Te refieres a García Lorca, Federico García Lorca? Bueno, debe ser, ¿no? Otro Lorca no conozco. El gran Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Y tú me has dicho solamente por su apellido materno, ¿no? El gran Lorca. Lorca no era romántico. Lorca era un autor mezcla de folclorista con vanguardista. Tenía algo de romántico en el sentido de que se interesó mucho por la cultura popular de España, todo, pero no vivió en el siglo XIX, él vivió desde fines, bueno, él nació en 1898, prácticamente acabando el siglo XIX y vivió en el siglo XX, así que él es un autor del siglo XX, no puede ser romántico porque no vivió esa época. En su actitud ante la vida, sí fue un poco de ver el pasado, tradicionalista, pero también fue vanguardista, así que le gustaba la corrida de toros, tenía amigos toreros, y hay gente que hoy en día no entiende eso porque está en otra onda, pero también era vanguardista, escribía versos con metáfora compleja, criticaba la modernidad, la contaminación, la vida capitalista. O sea, era un personaje muy complejo, pero romántico no era porque no vivió la época del romanticismo en sí. Bien, a ver, Ricardo Pajuelo, los principales exponentes, ya los mencioné, Ricardo, has estado distraído. Hablamos de Goethe, hablamos de Víctor Hugo, hablamos de Becker, Walter Scott, no sé quién más quieres que diga. Bueno, estás distraído, parece. Javier Esquivel, ¿veremos romanticismo americano? Bueno, no está en el avance. Ricardo Palma, Jorge Isano, me interesa mucho también el romanticismo rioplatense, ¿no? Con los autores de Argentina y Uruguay. Pero no, no lo vamos a ver, me parece, no está en el avance visto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Por favor. ¿Alguna pregunta más? No, muy bien, seguimos. Ahora sí. Listo, vamos con el realismo.
Aunque noté que se está agarrando un poco mi señal. Mejor voy a quitar el video, ¿ya? Porque creo que está ralentizándose. Sí, no me conviene eso. Ya, ok. Vamos con el realismo. El realismo aparece ya a mediados del siglo XIX. Si el romanticismo abarcaba, bueno, no te comenté eso, pero sí es importante saberlo, ¿ah? El romanticismo abarcaba la música, la pintura y también la literatura. En cambio, el realismo más abarca la pintura y la literatura nada más. Y no va tanto a la música, ¿no? La música no entra. Este movimiento literario que también se expresa en la pintura, acá vemos un cuadro, pues, ¿no? De un cuadro realista, y justamente acá, me olvidé mencionarlo, ¿no? Disculpen, acá vemos un cuadro romántico, ¿no? Que nos lleva a la idea de infinito, la naturaleza, porque hay mucha idealización de la naturaleza también en los románticos, la soledad, la inmensidad. En cambio, aquí en el cuadro realista vemos un cuadro de la escena diaria, de la vida real. El realismo tiene eso, ¿no? El realismo predomina la objetividad. Este movimiento surge como una reacción contra el romanticismo. Surge en Francia, ¿está bien? La revolución industrial ha hecho que los literatos se preocupen bastante por la realidad de su entorno. Entonces, ellos, la revolución industrial, los avances tecnológicos, científicos, el positivismo, hacen que los literatos piensen que la literatura también debe contagiarse de este sentido cientificista, que es el que la literatura sea como una ciencia objetiva, precisa, que sirva para algo. Entonces ya dejan el romanticismo de lado porque el romanticismo pues idealizador, subjetivo, evade la realidad, ¿no? Buscan el pasado. Los realistas procuran que en la obra literaria, en novela y cuento sobre todo, también el teatro, sirva para que la sociedad se dé cuenta de sus defectos y los puedan solucionar. O sea, le dan una utilidad a la literatura. Se preocupa mucho por la descripción detallada del ambiente social, el contexto histórico y también la conducta y vivencia de los personajes. Con esto se interesan bastante en el aspecto psicológico. Por eso hay un realismo psicológico. A ver, si queremos hacer una par, ¿qué vertientes destacan del realismo? A ver, vamos a ponerlo acá en el chat. Tenemos el realismo, vertientes, ¿no? Vamos a vertientes del realismo también. Así como vimos vertientes del romanticismo, que hay vertientes del realismo. ¿Está bien? También tiene sus vertientes. Primera vertiente, el realismo social. Claro, alguien va a decir, profe, pero también hay romanticismo social. Por supuesto, pero no vas a confundirte, porque el realismo social se preocupa por los problemas sociales. Por ejemplo, la prostitución, la usura, la pobreza, la delincuencia, o sea, temas sociales, pues, ¿no? Cómo funciona la sociedad, cómo se interrelacionan las personas. No tanto un ideal de libertad, un ideal de justicia. Eso no se ve aquí. El realismo no es idealista, el realismo es verosímil, procura reflejar la realidad. ¿Está bien? Así que es más frío, digamos, ¿no? Sin mucha pasión. Otra vertiente del realismo es el realismo histórico. A ver, historicista. Se me hace complicado escribir esa palabra. Es decir, algo parecido al romanticismo historicista, pero no idealiza, solo describe de manera objetiva lo que pasó en la historia. Otra vertiente del realismo es también el realismo psicológico. Este es el más famoso, me parece uno de los más famosos, ¿no? A ver, psicológico. ¿Ya? El realismo psicológico que se centra en la conducta de los personajes. Y por último surge una última vertiente que es el naturalismo. El naturalismo que es una vertiente final del realismo, una vertiente en la que nosotros vemos que se resalta mucho la teoría de la herencia, ¿no? O sea, que si tu papá, bueno, si tu abuelo fue un delincuente, tú como su nieto, aunque no seas educado como tal, igual vas a ser delincuente, ¿no? Y como que ese es el determinismo. Tú vas a decir, profe, no tiene sentido. Lo que pasa es que en esa época justo salía la teoría de la herencia de Mendel y eso hace que todo el mundo piense que todo se hereda. Y tú sabes que hoy en día se sabe que el 50% de tu personalidad se hereda y el otro 50% es a partir de tu formación. Pero en ese tiempo se pensaba que el 100% de ti era herencia, porque la teoría de Mendel estaba muy de moda. Darwin con la teoría de la evolución también había dado una muestra de la ciencia a partir de esto de heredar, ¿no? Los genes. Así que el naturalismo resalta mucho eso. También resalta lo feo de la sociedad, lo corrupto, lo malo, lo delincuencial. Así que el naturalismo es una vertiente un poco exagerada, final del realismo.
Destaca mucho como autores en el romanticismo social, lo voy a escribir ya, en el relato de Balzac, en el romanticismo social, en el historicista destaca mucho Stendhal, también en Francia, porque en Francia aparece. En el romanticismo social también destaca, bueno, Flaubert, Gustave Flaubert, de Madame Bovary, y bueno, en el romanticismo psicológico destaca mucho el ruso Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿no? Que es el más destacado probablemente. Finalmente, en el naturalismo destaca Émile Zola, también francés, al igual que Stendhal, Flaubert y Balzac. Muy bien, eso es lo que les puedo explicar sobre el romanticismo de manera general. Vamos a enfocarnos ahora en el gran Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Pero antes de eso me gustaría saber si hay alguna pregunta. Pregunta, por favor, del tema del realismo, ¿no? General. ¿Me pregunta? Miren que empezó con mucho entusiasmo, ¿ah? Me gustaría que compartan mi entusiasmo con sus preguntas. Ajá. Andrea está escribiendo algo con Ricardo Pajuelo. Andrea, a ver, estoy esperando ansioso que me van a preguntar. Por si acaso, mientras escriben, a la novela La ciudad de los perros y El mundo es ancho y ajeno se las pueden pedir para que se las pasen por archivo PDF a los profesores del chat, a mis amigos José Córdoba Grimaldo, con quien compartí carpeta en las aulas de San Marcos, en mi compañero de base en San Marcos, a mi amiga Claribel, está bien, Claribel Valverde, que también es mi amiga, y también al profesor Edmundo de la Sota Díaz, nuestro destacado profesor que también es poeta, que también a ellos tres les pueden pedir las novelas. ¿Ah? A ver, Andrea me está preguntando, ¿hubo realismo en América? Sí, Andrea, sí hubo. No fue un movimiento muy popular, pero sí hubo autores realistas. Acá en Perú destaca mucho, por ejemplo, González Prada, ¿no? Guerrero Cántaro, Christian Anthony me dice, ¿cuál es la obra más importante de realismo? Bueno, Cristian, esa pregunta es un poco ambigua porque yo si dijera una sería la que me parece a mí. No hay una puesta en común para que todos digan que es la más importante. Tu pregunta es muy complicada de responder. Si yo te dijera tal pregunta, tal novela, vas a encontrar gente que diga que es otra y otra que me apoye y al final sigues con la duda. Te puedo mencionar novelas muy importantes y entre ellas podrías tú personalmente verificar cuál te parece la mejor, ¿no? Por ejemplo, Madame Bovary de Gustavo Flaubert, o Guerra y Paz de Lev Tolstoy, o Los hermanos Kamarasov de Dostoyevsky, o la misma Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Son novelas notorias, ¿verdad? Muy importantes, esas novelas. O tal vez Rojo y Negro de Stendhal. Estoy hablando de novelas, pero que son consideradas monumentos literarios, ¿no? Bueno, el resto es el resto. Y a tu pregunta muy ambigua, Cristian, pregunta cosas así más exactas, ¿sabes? Eso ya estás como probando a ver que si yo tengo opinión o no, pero yo puedo opinar, pero ¿quién soy yo para decir que mi opinión es la que vale más, ¿no? A ver, Javier Esquivel me pregunta, profe, y Benito Pérez Galdós y José María Pereda son realistas españoles. Claro, sí, sí lo era, Piero. ¿Por qué me preguntan de él, que se ha hecho famoso Benito Pérez Galdós? ¿Quién es este? Yo sé que es un autor que escribió varias novelas, si no me equivoco, Los Episodios Nacionales, que son unas novelas históricas de España. Ya. ¿De qué se ríe Piero, No entendí. Ok, Ricardo Pajuelo me dice, el realismo fue influenciado por el pesimismo de Schopenhauer. Bueno, si hay una vertiente pesimista en el realismo, esa podría ser la vertiente naturalista. Me parece que el naturalismo coincide con el pesimismo de Schopenhauer, así que por ahí esa vertiente, no todo el realismo, Ricardo, sería la vertiente final que es el naturalismo. Ahí sí te creo, ahí sí se nota, digamos, la influencia que tú mencionas, pero en el resto no, no todo es igual, no todo tiene esa actitud negativa. Bien, cerramos con lo que Andrea está escribiendo. Andrea, una vez publica para avanzar. Cerramos contigo, Andrea. Andrea, te estoy esperando, escribe ya, manda enter. ¿Es otra cosa? ¿Cómo quedó otra cosa? Ya, ok. Y yo sé que algunos alumnos, del prospecto, no, eso pregúntame al final, pues no distraigas la clase. Avanzamos. Listo. No se resienten ahí, ¿no?
No se resientan, no se resientan. Ya, ahí nomás jóvenes. Seguimos. Ya hablamos del realismo, ahora vamos a hablar del gran Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, uno de los grandes autores de realismo, junto con Lev Tolstoy de Rusia, y bueno, los franceses que también mencioné, estamos hablando de los mejores autores realistas. Dostoyevsky nació el mismo año que se declaró la independencia del Perú, ya vamos a cumplir 200 años, ¿ah? Y también ese año nació Gustavo Flaubert, y también ese año nació el gran autor simbolista del que no hablamos, qué pena, Charles Baudelaire, ¿no? Así que 1800 es un año muy importante para todos, ¿ah? Este escritor, como puedes ver, tiene varias características que lo hacen un escritor sumamente profundo e interesante. Él es el iniciador de la novela psicológica propiamente dicha. Stendhal también se considera un precursor, ¿no? Un iniciador, pero el que le da el carácter definitivo a la novela psicológica es Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky tuvo una vida muy desgraciada, sufrió muchísimo en vida. Imagínate que era epiléptico y tuvo 9 años de destierro de Rusia. Estuvo en Siberia, con trabajos forzados, estuvo 5 años en el desierto de Gobi, en la frontera con China, como soldado raso. De niño su papá le pegaba, lo obligó a estudiar una carrera que no le gustaba. Imagínate, todo eso lo hicieron. Por eso ya cuando cumple más o menos los 30 años, un poco más de 30 años, retorna después del destierro que sufrió a Rusia, a Moscú, y reinicia su carrera como literato. Era un hombre enfermo con tuberculosis y epilepsia y vivió hasta los 60 años a pesar de estos problemas. Yo pienso que vivir hasta los 60 con todas esas dificultades es todo un logro, ¿ah? Y en lo que le quedó de vida después de que vivió esta experiencia tan terrible del destierro, tan amarga, él empezó a escribir febrilmente y publicó varias novelas. Esto lo hizo famoso a nivel europeo y llegó a viajar poco antes de morir a Inglaterra, Francia, Alemania, a hacer una gira como escritor. Poco después falleció. Su última gran novela, Los hermanos Karamazov, que él decía que era su mejor obra, aunque la crítica opina que Crimen y Castigo tiene esa calidad, siendo la penúltima obra que él publicó. Veamos sus características. Refleja el mundo interior de los personajes. Efectivamente, él, mediante los diálogos de sus personajes, refleja su mundo interior y construye personajes muy profundos, psicológicamente muy profundos. Preocupaciones morales y religiosas. Dostoyevsky era un hombre muy preocupado por el tema religioso. Te comento que en Rusia tienen una iglesia cristiana diferente a la católica. Ellos tienen la iglesia ortodoxa rusa, distinta a la iglesia católica. Dostoyevsky opinaba que la iglesia ortodoxa rusa era la iglesia la verdadera iglesia que guardaba el mensaje de Jesucristo, del apóstol San Pedro, y que la iglesia católica era corrupta y que toda Europa occidental era corrupta, por lo tanto. Así que él estaba en contra de las ideas filosóficas de la gente de ese lado de Europa. Por eso se opone a los antecedentes de Nietzsche. Nietzsche va a indicar después de Dostoyevsky que hay la teoría del superhombre, ¿no? El hombre superior, que los demás le deben obediencia. Pero claro, antes de que Nietzsche publique eso, que sirvió de base a la teoría del nazismo, Dostoyevsky estaba en contra de las ideas precursoras de este Nietzsche. Y por eso en Crimen y Castigo hace aparecer un hombre que se cree superior, pero que al final es como cualquier otro, ¿no? Esas son sus preocupaciones morales y religiosas de Dostoyevsky. Luego, siempre en las obras de Dostoyevsky, los personajes son criminales o delincuentes, víctimas o criminales. Nunca hay gente común y corriente. Siempre es alguien que sufre o alguien que hace maldad. Tienes una solidaridad inmensa con el sufrimiento humano. Y bueno, ya saben, la religiosidad atormentada. Siempre en las novelas de Dostoyevsky hay un personaje que es religioso fanático. En Crimen y Castigo, este rol recae en la anciana Lisbeta Ivanova, la hermana Leovna, que asesinan también con el hacha. Y luego también la Sonia Marmeladov, la enamorada de Rodion, del protagonista, que es una chica muy apegada a la religión, pero no fanática como la viejita Lisbeta que mataron, pero sí una chica muy religiosa, ¿no? Llega a decirle a Rodion, para de sufrir, le llega a decir en una parte. Finalmente, tendencia a lo dramático. ¿Qué es la tendencia hacia lo dramático? Lo que pasa es que Dostoyevsky utiliza mucho los diálogos. Eso es dramatizar tu novela, ¿no? O sea, que los diálogos se conviertan no solamente en un adorno, en un anexo, sino que sean lo principal, que mediante los diálogos uno entienda la historia y a los personajes. Eso es tender a lo dramático. Otro autor que tendió a lo dramático fue Vallejo. Vallejo en sus poemas, de los poemas humanos, o
también el poemario España aparta de mí este cáliz, que son sus obras cumbres, él utiliza mucho el diálogo a la hora de escribir, parece que fueran conversaciones sus poemas. Así que tanto Dostoyevsky como César Vallejo dramatizan su obra. Tengan cuidado, algunos chicos leen tendencias en lo dramático y empiezan, con una historia que te hace sentir pena, que te hace llorar. No, es un error. Cuando tú leas tendencias en lo dramático se refiere que da mucha preponderancia a los diálogos. Lo que pasa es que los periodistas peruanos que dejan mucho que desear paran hablando de eso, ¿no? Un drama de la vida real, un drama de la vida real, y uno piensa que dramático es pena, tristeza. Es un error. Dramático significa usar mucho los diálogos. Así que hay que usar bien los términos, ¿ok? Bien, vamos ahora con su novela más famosa, Crimen y Castigo. Pero antes quisiera saber qué me han preguntado en el chat. Ya, Facundo dice que es la única que conoce. Bueno, Facundo, te recomiendo mucho leer su pequeña novela El Jugador, que es una novela corta donde te habla de la ludopatía. A todo aquel que tiene un amigo, un conocido que va mucho al tragamonedas, leer El Jugador le va a ayudar mucho a entenderlo y hasta ayudarlo. Piero me pregunta, la obra más representativa sería, digamos que la más famosa, Piero, sí, sería Crimen y Castigo, pero los críticos y el mismo Dostoyevsky apostaban porque Los Hermanos Karamazov era su obra más importante, ¿no? Es como que discutir ahí cuál es la más, cuál es la menos. Y El Jugador es una obra, es una pequeña obra maestra, ¿no? Ya depende de los gustos, creo. Sí, pues Crimen y Castigo sería la más representativa, la más famosa, ¿no? Pero hay otras novelas notorias. Ok, avancemos. Vamos con Crimen y Castigo, algo breve. Crimen y Castigo es una novela que se basa en protagonista Rodion Romanovich Raskolnikov. Está bien, él es el protagonista, un chico de 22 años que decide cometer un crimen. Bueno, y no lo comete en un estado de total cordura, él estaba un poquito alterado, psiquiátrico casi, porque tenía una situación desesperada, no tenía dinero, había tenido que dejar la universidad porque su madre está enferma en provincia, y su hermana, peor, le informa por carta que se va a casar con un malvado por ayudar a su familia. Entonces él se desespera, se vuelve loquito, va con un hacha, claro que no como en la imagen con que el hacha, pues ahí, el hacha la llevaba escondida dentro del saco. El hacha, era el hacha con que en la pensión donde él vivía cortaban la carne, cortaban el hueso para hacer la sopa. Entonces eso lo lleva y mata a la anciana, a Leonida Ivanova, una malvada usurera, que ya le había estafado antes a él, y bueno, estafaba a mucha gente. La mata y también mata por error, por las circunstancias, a Lisbeta, la hermana que era una señora fanática religiosa. Producto del asesinato de las dos ancianas, él consigue un pequeño botín. Él pensaba encontrar un gran botín, ¿no? Un montón de dinero, pero nada, había un sencillo, unas joyas, nada más. Así que él tiene que conformarse con lo que consiguió y empiezan los remordimientos. Sobre todo por haber matado a Lisbeta, ¿no? A la hermana, que no tenía nada que ver en el asunto. Suda frío, tiene pesadillas, la pasa muy mal nuestro amigo Raskolnikov, hasta que conoce a Sonia Marmeladov, que es una chica inocente, prístina, inmaculada, libre de malicia, que se dedicaba a la prostitución. Pero bueno, no se dedicaba a esto, a esta actividad por vocación, sino por necesidad, ya que es una chica que tiene papá alcohólico, madrastra enferma de tuberculosis a punto de morir, y el medio hermanitos chiquitos que viven en la miseria y la mugre, y bueno, su papá es alcohólico, es un desempleado, así que ella se esfuerza mucho por ese hogar. Rodion la conoce, se hacen enamorados y a ella le confiesa el crimen. A ella le dice, yo maté a las viejas, no sé qué hacer con mi vida, se siente arrepentido, ¿no? Lo que pasa es que él, cuando antes de matar a la anciana, él calculaba, decía, yo soy un chico que ha estudiado en la universidad, yo soy un chico serio que mataría a la mujer por el bien de los demás, ya que es un mal elemento, que abusa de los pobres. ¿Te imaginas, no? Todo su rollo, que hace recordar, ¿no? A la idea que yo puedo hacer algo que está por encima de las leyes porque soy superior a los demás y no merezco el castigo porque lo haría por el bien de los demás. ¿No te suena conocido eso? O sea, puedo matar a alguien porque es por el bien de los demás. Y si lo mato yo, lo hago no por maldad, sino porque es por el bien de todos. Algo así pensó cierto político que ahora está en la cárcel, ¿no? Podemos matar gente sin juicio, sin nada, sin respetar el derecho humano porque tenemos que salvar el Perú de cierto problema y ahora está en prisión, por cierto, por crímenes de lesa humanidad. Ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, esta es una prueba de que si nosotros nos creemos superiores al resto y nos podemos sobre la moral, la ética y las leyes que gobiernan a los demás, no nos va a ir bien. Esta es una actitud negativa. Y este chico también, porque él
pensó diciendo, como yo soy inteligente, soy culto, yo voy a hacer esto por el bien de la humanidad, matar a esta malvada vieja y con su plata ayudar a los pobres. Y al final tenía remordimientos con cualquiera, sobre todo porque mató a la hermana que era inocente. Y al final, bueno, el chico se entrega porque Sonia le aconseja que lo haga. Le hacen un juicio y a pesar de haber matado a dos mujeres, a pesar de esa tremenda, ¿no? De haber matado a dos mujeres con un hacha, imagínate, solamente lo condenan a 8 años de prisión. Y ahora, ¿por qué digo solo? Porque tranquilamente lo pudieron haber condenado a cadena perpetua. Lo que pasa es que hubo muchos atenuantes, ¿no? Bueno, los chicos eran a derecho. Les comento que yo soy bachiller en derecho también, aparte de magíster en literatura, así que sí sé derecho un poco. Y en este caso hubo atenuantes en el juicio. El atenuante uno fue que él se entregó a la policía, nunca le encontraron pruebas. El atenuante 2, le detectaron con una pericia psiquiátrica que él estaba alterado cuando lo hizo. Atenuante 3, se probó que la puerta estuvo abierta todo el tiempo, o sea que él no había asesinado premeditadamente, sino que en un estado de locura temporal, todo eso probaba. Y quinto, no había gastado nada de lo que robó. Bueno, cuarto, perdón, no había gastado nada de lo que robó, por lo tanto, él no había cometido el crimen de una manera totalmente calculada. Esto lo hizo que lo condenen a 8 años de trabajos forzados en Siberia. Nada más, algo breve, leve para matar a dos mujeres con un hacha. ¿Listo? En esta parte final de la novela encontramos que su enamorada, Sonia, su hermana, Dunia, la hermana de Rodion, me refiero, y Razumikin, que es el mejor amigo de Rodion y ahora enamorado de Dunia, la hermana, los tres van a verlo a Siberia una vez al mes. Él está ahí, va a estar condenado a 8 años en Siberia en trabajos forzados. Quiere decir que tiene que trabajar la carretera, trabajos en la intemperie por 8 años, en un lugar tan terrible que es como, bueno, si conoces Ticlio, no sé si conocerán Ticlio de verdad. ¿Qué está pasando? Eh, a ver, voy a hacer mi encuesta así de puro curioso, ¿ah? Hice mi encuesta. ¿Conoces Ticlio? ¿Sí o no? ¿Has pasado por Ticlio? ¿Sí o no? Para que entiendas lo que va a sufrir nuestro amigo Rodion. Si has pasado por Ticlio, nada más. Si no, no sabes ni siquiera que estoy hablando, pones no. Veo que está parejo, ¿ah? Que mitad van. Sí, entonces la mitad del salón sabe, la otra mitad no. Bueno, entonces averigua si no sabes. Ok. Ticlio, más de 4.500 metros, un frío atroz, normalmente nieva ahí, está en la nevada. Ya, imagínate que te manda ahí por 8 años a arreglar la carretera. Y no vives en Tarma, en La Broya, vives en Ticlio mismo, ¿ah? Ah, ya, creo que entiendes lo que va a sufrir, muy bien. Mensual van a visitarlo su hermana, su enamorada, su amigo. Pero cuando pasa un año de la condena, faltan 7, llega Sonia con sus maletas y le dice que se va a quedar a vivir ahí con él en la prisión. O sea, obviamente no va a estar en la celda, pues, pero sí va a estar en la enfermería, en la cocina, apoyando. Y dice, cuando termine tu condena, tú podrás salir y nos casaremos. O sea, esta chica decide pasar 7 años de su vida esperando a su prometido para poder estar con él. Por eso la novela nos dice que nos interpretamos, ¿no? Que el amor cristiano de Sonia, que es una chica muy cristiana, ella escuchaba a la viejita Lisbeta Ivanova, la hermana que mataron por error, porque en las calles ella leía la Biblia a las prostitutas que estaban en las esquinas. Y ahí la chica la conoció a la que mataron. Entonces, ella es una chica religiosa también. Y ella le dice, yo te quiero tanto, Rodion, a pesar de tu delito. Así que ella representa la esperanza cristiana, la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa de Rodion. Ella es digamos, la redención de nuestro personaje, que va a esperar los 7 años que faltan con una esperanza, ¿no? Va a esperar con esperanza de que cuando termine podrá casarse con su prometida. Un final muy esperanzador en medio de tanta desgracia, ¿no es cierto? Bien, ahora sí, me gustaría que me pregunten lo que deseen saber de la novela Crimen y Castigo. A ver, estaban comentando. Su madrastra la obligaba, dice por acá Juan José. Rodi se sentía un superhombre. Digamos, Ricardo, pero no con ese término, porque todavía Nietzsche no publicaba sus teorías, pero los antecedentes de Nietzsche, los filósofos antecedentes, sí eran leídos por Dostoyevsky y él estaba en contra, porque decía todo lo que venga de Europa Occidental está podrido, corrupto. Así pensaba Dostoyevsky. Ya, escríbalo. ¿Qué voy a escribir, Facundo? Dime qué cosa le escribo. Lo acabo de googlear. ¿Qué cosa has googleado? No entiendo. Ricardo bajó los 3 grados. Te refieres a Ticlio, ¿no? Muy bien. Javier recibió paga. ¿Cómo que paga? Fue condenado, así que no, que no entendí.
Ah, ¿cómo se llamaba la anciana y la prometida? Ya, a esa pregunta sí puedo responder. A ver, se llamaba la anciana. Bueno, depende de la edición, ¿no? Depende de la edición, porque hay traducciones medio raras. La anciana se llamaba León Ivanova, aunque he leído traducciones que dicen Alevina, ¿no? Me da risa. Es que es ruso, pues jóvenes. Aleovna o Alevina, ¿no? No sé, Alevin, de la Levin, qué extraño, ¿no? La enamorada de Rodion, su enamorada es Sonia, pues Sonia Marmelado. Enamorada, Sonia Marmelado. El personaje protagónico es Rodion, su nombre completo, ¿no? Romanovich Raskolnikov. Su nombre completo de Rodion Romanovich Raskolnikov. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Estamos ya para empezar la etapa final de la clase. Rapidito, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ahí quedan las preguntas. Javier Quito me pregunta, ¿recibió paga? No, no entendía, no entendí la pregunta. Ah, que querían googlear lo que era Ticlio. Ah, ok. Ticlio está pues yendo en dirección hacia La Oroya. Pasas por ahí cuando viajas a Huancayo, a Tarma, o a la selva, ¿no? A la Merced, Oxapampa, Posuso. Cuando te vas para esos lados, ¿no? Pasas por... también a Huánuco, para ir a Huánuco también pasas por Ticlio. La carretera central, pues, justamente. No, entonces, bueno, no hay más preguntas. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, creo que ya se durmieron, ya tan aburrida está mi clase, así que decepción. Ok, bueno, seguiré entonces. Listo. Vamos con los temas del siglo XX. Vamos a enfocarnos en la narrativa, en el género épico en el siglo XX nada más. Ya no vamos a tratar la poesía ni el teatro, porque no hay tiempo, no hay tiempo. Y aparte, como ustedes saben que vamos a leer dos novelas, es bueno que tengamos desde ahora acercamiento a las innovaciones técnicas de la novela del siglo XX. Porque tanto Vargas Llosa como Ciro Alegría lo toman en cuenta en su novela. Listo. Primero, tenemos una visión universal e histórica del hombre. Quiere decir que los literatos de este tiempo, los narradores, se dan cuenta de que no pueden tratar un tema específico, un tema muy regional, muy limitado localmente, ¿no? Se ve una perspectiva histórica universal. Hay temas históricos, temas cotidianos, temas sociales, temas psicológicos, una gran apertura temática. Sobre las innovaciones técnicas, ¿qué es lo que más me interesa con ustedes? Por ejemplo, el punto de vista del narrador, ¿no? El narrador, que tú sabes que es el enunciador textual de la épica. El narrador, durante el siglo XIX, la voz que te enuncia el texto épico, narrativo, siempre era un narrador omnisciente en el siglo XIX. Un narrador que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo cuenta porque es bien chismoso, ¿ya? Pero en el siglo XX aparece un narrador parcialmente omnisciente, que no lo sabe todo, como que te oculta cosas, pues, y también aparece el narrador múltiple, cuando hay varios narradores que te cuentan una misma historia, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta. O aparece también la técnica del iceberg. ¿Qué es eso? La técnica del iceberg o dato escondido, cuando el narrador te oculta información adrede para que tú, razonando con las pistas que te da, llegues a entender o a solucionar lo que falta, información que falta. Tú podrías pensar, profe, pero ese narrador es múltiple, dato escondido, profesor, o el narrador parcialmente que no me dice todo, me oculta. Profesor, ese narrador me confunde, no me siento capaz. Bueno, si no te sientes capaz, ya, pues tu problema, ¿no? Pero a los lectores del siglo XX les fascinó estas nuevas técnicas que rompían con la tradición, ¿no? El procedimiento narrativo, bueno, sobre el procedimiento narrativo, jóvenes, hay tres procedimientos clásicos: la descripción, el diálogo y la narración. Esos son los clásicos. A esos tenemos que agregarle el monólogo interior que aparece en este. O sea que en lugar de leer los diálogos, la descripción o la narración de lo que pasa, leemos los pensamientos del personaje. Eso es nuevo, muy novedoso. Leemos los pensamientos del personaje. Ese es el monólogo interior. En la novela La ciudad de los perros vamos a ver eso. En los planos temporales, la novela decimonónica del siglo XIX, el siglo, ¿no?, que hemos visto en el romanticismo y el realismo, normalmente te presenta una historia que empieza por el principio y termina por el final. O sea, eso obviamente tiene mucha lógica y es lo normal, pero no es la única manera que puedes narrar. Tú puedes narrar alterando el orden de la historia. Yo los invito a revisar La ciudad de los perros.
Si no la quieren leer completa todavía porque quieren terminar con la novela El mundo Sancho y ajeno, aunque sea lean las 20 primeras páginas de La ciudad de los perros, o las 30 primeras. Ahí se van a dar cuenta cómo rompen el plano temporal, porque la historia principal de La ciudad de los perros es una novela, o mejor dicho, una historia que se basa en lo que le pasa a los cadetes de quinto año del Colegio Leoncio Prado. Pero por momentos nos vamos al pasado, vemos la historia de Alberto Fernández cuando era un chiquillo, la historia del esclavo y la historia de un personaje incógnito, un personaje que no dicen quién es, pero después te vas a dar cuenta en la parte final de la novela de quién se trata ese personaje incógnito. Aparte el Boa te va contando también un poco su vida y se convierte en un narrador alternativo. Así que de la historia de quinto año, de los chicos de colegio internado de Leoncio Prado, vemos flashbacks, rupturas del plano temporal hacia el pasado, vistados al pasado de los personajes para entender mejor su vida. Y eso es la ruptura del plano temporal, porque en lugar de ser una historia lineal del principio al final, rompemos la linealidad para ir al pasado brevemente y dar vistazos al pasado del personaje. Esas son las rupturas de los planos temporales que también aparecen en el siglo XX. Bien, jóvenes, eso es todo lo que quiero informarles. Ahora me abro a preguntas. Y también vamos a empezar con nuestro solucionario en un momento y también con, digamos, la encuesta docente, ¿no? A ver, Andrea me está preguntando, ¿la metamorfosis narrativa contemporánea? Por supuesto que sí, Andrea. La metamorfosis se publicó en 1915, es una novela de Franz Kafka, aunque originalmente está mal la traducción, ¿no? La metamorfosis se escribió en alemán y se debe escribir así. A ver, lo estoy escribiendo aquí. Sí, Die Verwandlung. Eh, Die Verwandlung. Esto significa la transformación. Está mal traducido como la metamorfosis, pero como es tan popular, a ver, la transformación. Es tan popular esa mala traducción, ya pues todo el mundo la dice mala transformación. Mal traducido, ¿no? Como la metamorfosis. Pero sí es una novela contemporánea porque se le considera novela vanguardista, una novela experimental, por el tema que trata, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. Bien, voy a aprovechar. Bueno, por favor, tutor Arturo, me confirma, me han dicho que tengo que terminar unos minutos antes de lo normal. No tengo tiempo hasta las 6, sino un poco antes, o es un fake, no estoy seguro. ¿Me lo puede confirmar, por favor? Le agradezco bastante. José Zorrilla. Zorrilla es un autor romántico español. Es un autor del romanticismo español que escribió una de las obras más famosas de la literatura española, el Don Juan Tenorio, que es una obra de teatro. Él fue un romántico historicista, más que todo, ¿eh? Uno de los grandes de... Bueno, yo creo que él debería estar en el prospecto en lugar de Becker. Yo pienso eso, pero como nadie me hace caso, ya. Sí, sigue Becker ahí. Ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, confirme por favor, tutor, si tengo mis 7 minutos o tengo que cortarlo, porque me dijeron que debía terminar a las 5:57. Eso me dieron a entender, no sé si es correcto. A ver, por si acaso voy avanzando con la votación. A ver, jóvenes, vamos a dar encuesta, a ver, una encuestita, ya, del desempeño docente, ¿ya? Publicar, dice acá. Ya, bueno, publico. Ya está. Por favor, chicos, marquen encuesta docente, les pido, ¿ya? Para ganar tiempo, no va a ser que nos gane tiempo después. Ya está. Yo sigo abierto a las preguntas. Todavía tengo unos minutitos. ¿O prefieren que desarrolle las preguntas de una vez de la clase de hoy? Ustedes me dicen. ¿Qué dice acá? A ver, Andrea, haz tu pregunta de prospecto rapidito, por favor. Sí, mientras yo estoy abriendo mi archivo para ver las preguntas que le ha tocado a ustedes. A ver, por favor, las claves que les voy a dar, si tú no has trabajado todavía la pregunta, si la pregunta todavía no la has trabajado, no la marques en tu hoja, apúntala aparte, porque cuando la marcas, pierdes la oportunidad de poder practicar con esa pregunta. Así que si la has trabajado, ya bacán, verifiquemos. Pero si no la has trabajado, entonces no, entonces trata de apuntar la parte para que puedas después verificar cuando practiques. No desperdicien las preguntas. Sí, Andrea, a ver tu pregunta rápido, Andrea, tanto demoras. Apúrate ya. A ver, ¿qué dice Javier? Es que él me dice, él se mató. ¿Quién? José Zorrilla. Buena pregunta, Javier. No me acuerdo.
Creo que sí, pero no estoy seguro, ¿ah? Eso lo pueden averiguar por internet haciendo un clic, así que no me parece una pregunta tan adecuada para un humano, sino para una base de datos, ¿ah? A ver, no me acuerdo la verdad con seguridad se mató, me parece que sí, murió de una manera violenta, Zorrilla. A ver, los temas que estamos tocando están siendo más resumidos. A ver, allá Andrea, Andrea, tú en cada clase que hacemos, todos los temas que hacemos son los que están en el prospecto. O sea, claro, lo que pasa es que a algunos chicos les choquea que sea tan diferente antes. No, no es que la pre quiera acelerar, te quiera engañar, que el ordenador tiene otro avance. No, es que va a cambiar el prospecto, así como lo ves. El prospecto va a cambiar, va a ser publicado el prospecto así como están llevando su clase ustedes. La pre dirige los cambios del prospecto. Nos consultan a los profesores cómo va a ser el cambio. Yo estoy también al tanto, yo he opinado también sobre estos cambios. Así que ten esa seguridad, ¿ok? No, Becker ya no viene, se menciona a Becker. Bien, Fernando Canaza me está preguntando si vamos a hacer literatura de Perú. Sí, vamos a hacer literatura de Perú. No tengo ahorita de memoria todo ya, pero me parece que a partir de la semana 6 más o menos hacemos peruana, hasta la semana 9. Y por supuesto, cuando hacemos Mundo Ancho y Ajeno y La Ciudad de los Perros, obvio que vamos a hacer Perú, porque vamos a hacer el indigenismo, la narrativa contemporánea de Vargas Llosa. Andrea, murió de tumor cerebral. Bueno, no me acordaba bien eso ya. No me estén preguntando cosas así de datito, eso es de academia, estamos en la pre, ¿ah? Aquí en la pre no estamos con el profesor que es computador y que con un dato cree que es el mejor. Acá estamos con profesores que tienen maestría, doctorados, ¿no? Por favor. Así que un poquito más de criterio para preguntar. Claro, computadora o daterazo, eso no es de acá. Bien, vamos ahora con las claves, ¿ya? Apunten. A ver, listo. Pregunta uno, casita. Pregunta 2, dedo. Pregunta 3, árbol. Pregunta 4, con B de Brahma. Pregunta 5, dedo. Pregunta 6, casa. Pregunta 7, árbol. Pregunta 8, con B de Brahma. Ya sé que hay alumnos que ni agarraron el lapicero bien y están preguntando como locos qué dijo, qué dijo. Repito entonces, para los alumnos que demoraron. Pregunta 1, cerbatana. C, pues C, casita, ya para el que no sabe. Pregunta 2, Dioniso, dios del vino, Dioniso en la 2. Pregunta 3, árbol. Pregunta 4, con B de beso. Pregunta 5, dedo. Pregunta 6, casa. Pregunta 7, árbol. Pregunta 8, con B de beso. Listo, jóvenes. Ya ves, ya sabía que alguien iba a decir que repita. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces estamos a punto de cerrar la clase. Yo me despido de todos. Por favor, si tienen más preguntas, pero por favor, no pregunten ese tipo de cosas de qué murió, si murió de cáncer, de que murió de un accidente. Si a los profesores de Multichat les preguntan esas cosas, se van a ofender, ¿ah? Pregúntenle cosas que de verdad no sean dateras. Creo que están mal acostumbrados por los profesores de academia. No, eso no es, ¿ah? Eso no es cuánto calzó Aquiles, cuánto medía la espada del Cid, no, pues esas cosas no se preguntan, ya, eso es de computadora, ¿no? Tal vez lo sabe el profesor hasta con lujo de detalles, tal vez no lo sabe. Todos somos ignorantes en lo que no sabemos. Pónganse a pensar en eso, ya, y todos somos expertos en lo que sabemos. Listo. Entonces, jóvenes, me despido hasta la siguiente clase. Chao, chao.